El dragón olvidado, el Cessna A-37 Super Tweed que ganó guerras en la selva y en América Latina. El rugido de los reactores resonaba sobre las junglas de Vietnam, pero con él llegaba una verdad incómoda. Los cazas más modernos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaban cayendo como moscas. Cada pérdida representaba millones de dólares, y lo que era peor, decenas de tripulaciones experimentadas que no podían reemplazarse con facilidad. En plena escalada del conflicto, Washington comprendió que necesitaba algo distinto, algo que no dependiera de la velocidad supersónica ni de la sofisticación tecnológica, sino de la simplicidad y la eficacia a ras de suelo. Fue allí donde nació la idea de un avión ligero de ataque, un concepto que cambiaría la forma de hacer la guerra desde el aire. La semilla de esta idea había sido plantada más de una década antes, durante la Guerra de Corea, en los primeros años de la década de 1950. En aquel entonces, la Fuerza Aérea comenzó a experimentar con aeronaves que no eran exactamente cazas ni helicópteros, sino una especie de híbrido pensado para cubrir el vacío entre ambos mundos. Su función sería realizar misiones de reconocimiento armado, apoyo cercano a las tropas de tierra y escolta en operaciones que requerían precisión más que velocidad. Eran aviones que no podían competir con los supersónicos, pero tampoco lo necesitaban. Su valor estaba en acompañar a los soldados que luchaban cuerpo a cuerpo en la jungla. Cuando la sombra del comunismo empezó a expandirse por el sudeste asiático, con Vietnam y Laos como escenarios de guerra irregular, los estrategas estadounidenses comprendieron la importancia de estas máquinas. La guerrilla del Viet Minh, organizada por Ho Chi Minh, practicaba un tipo de combate para el que los enormes bombarderos o los cazas supersónicos resultaban poco útiles. La selva absorbía los ataques a gran altura, los túneles ocultaban al enemigo y las emboscadas se multiplicaban en el terreno fangoso. La guerra pedía otra clase de respuesta aérea. Al inicio se recurrió a modificaciones de aviones ya existentes. Los ingenieros pusieron a prueba el North American T-28 Trojan y el Douglas A-1 Sky Raider. Ambos demostraron cierta eficacia, pero ninguno era la solución definitiva. Se trataba de adaptaciones improvisadas, no de un diseño pensado desde cero para la misión contrainsurgente. El Pentágono sabía que necesitaba algo propio, un avión que pudiera operar desde pistas improvisadas, resistir el duro clima tropical y, sobre todo, volar bajo y lento sin ser un blanco fácil. En medio de esta búsqueda surgió el proyecto Long Arm, desarrollado entre 1956 y 1958. El objetivo era claro: probar distintos modelos y verificar cuál encajaba mejor en el concepto de ataque ligero. En este marco apareció un candidato inesperado, el Cessna T-37, un modesto avión de entrenamiento que, sin embargo, sorprendió en las simulaciones de apoyo cercano realizadas en Fort Ord, California. Aunque su origen era civil, el pequeño aparato había demostrado que podía adaptarse a los requisitos militares. Cessna, una empresa de Kansas conocida más por sus avionetas privadas que por sus productos militares, parecía un actor improbable en un conflicto de escala global. Habían construido su primer avión de guerra en los años 40, el T-50, pero tras la Segunda Guerra Mundial volvieron al mercado civil. Solo un modelo, el O-1 Bird Dog de observación, los mantenía con un pie en la aviación militar. Sin embargo, la creciente demanda de la Fuerza Aérea y la necesidad de entrenar pilotos para los reactores impulsó el desarrollo del T-37 en 1952. El T-37 era simple: dos motores franceses Turbomeca J69, alas rectas, tren de aterrizaje resistente y una cabina con dos asientos en paralelo. Su misión era formar a novatos en el difícil paso hacia los cazas a reacción. Nadie imaginaba entonces que aquella pequeña máquina, apodada Tweety Bird por el chillido agudo de sus turbinas, acabaría convertida en un avión de combate real. La historia, sin embargo, estaba a punto de girar. Con el asesinato del presidente John F. Kennedy y la intensificación de la intervención estadounidense en Vietnam, la Fuerza Aérea se encontró en una situación desesperada. Necesitaban un aparato que pudiera volar bajo, dar apoyo inmediato a la infantería y regresar al campo de batalla en cuestión de minutos.
No había tiempo para proyectos interminables, ni para prototipos futuristas. La respuesta debía ser rápida, barata y confiable. Así fue como, en 1963, Cessna recibió el contrato que cambiaría su destino. Debían transformar su modesto entrenador en un avión de ataque ligero capaz de portar bombas, cohetes y ametralladoras. El humilde Tweety Bird estaba a punto de convertirse en el Super Tweet, un dragón disfrazado de gorrión que marcaría la diferencia en el cielo de Indochina. El proceso de convertir un avión de instrucción en una máquina de guerra fue tan improvisado como brillante. Cessna recibió la orden de hacer casi un milagro técnico: dotar al T-37 de capacidad de combate sin perder su simplicidad original ni convertirlo en un engendro que exigiera mantenimiento de alta tecnología. La tarea comenzó en el mismo momento en que la guerra de Vietnam dejó de ser una colección de escaramuzas y se convirtió en un conflicto que exigía vuelos nocturnos, permanencia sobre el objetivo y ataques quirúrgicos cerca de las tropas amigas. Los ingenieros de Cessna partieron de una base sólida. El T-37 era ligero, maniobrable y fácil de operar desde pistas primitivas. Aún así, era un entrenador, no un bombardero. Las modificaciones que dieron vida a la 37 se concentraron en varias líneas clave. Primero, el sistema de propulsión. Los motores originales. Turbomeca J60 no daban el empuje necesario con las cargas bélicas añadidas. La solución fue instalar dos turboreactores General Electric J85 que ofrecían mayor empuje en una plataforma compacta y con un consumo tolerable para misiones de patrulla y apoyo cercano. Segundo, la estructura. Las alas fueron reforzadas y se incorporaron 3 puntos de anclaje por semiala para bombas y lanzacohetes, además de soportes para depósitos auxiliares en las puntas alares. Se añadieron depósitos de combustible en los extremos de las alas para aumentar la autonomía y permitir patrullas más largas sobre zonas hostiles. El tren de aterrizaje fue endurecido para operar en pistas de tierra, y los sistemas eléctricos y de comunicaciones se mejoraron para facilitar navegación y coordinación en ataques diurnos y nocturnos. Tercero, el armamento. Para un avión de su tamaño, se optó por una combinación práctica: cohetería no guiada, cargas de caída libre y armamento automático montado en la proa. Se integró una ametralladora rotativa calibrada en 7.62 milímetros con abundante munición, pensada más como arma antipersonal y de supresión que como solución para derribar objetivos blindados. La filosofía era simple: precisión con munición suficiente para neutralizar grupos enemigos y dejar listos los objetivos para el impacto de bombas pequeñas y de napalm. Los prototipos volaron con rapidez. El primer ejemplar realizó su vuelo inaugural en el mes de octubre del año 1964. El segundo le siguió en 1965. Ambas máquinas demostraron que el concepto era viable. El entrenador transformado soportaba cargas, mantenía buena maniobrabilidad a baja altura y respondía con estabilidad en paso de fuego. Pero la historia no fue una línea recta. En Washington, la Fuerza Aérea osciló entre el optimismo técnico y la moda de los grandes proyectos. Durante un tiempo, el interés por los aviones contrainsurgentes decayó. Los planificadores se dejaron seducir por cazas y bombarderos de alto rendimiento. Uno de los prototipos llegó incluso a la colección del Museo Nacional, un síntoma de que el proyecto podía quedar anclado en la vitrina de ideas fallidas. Sin embargo, la presión del campo cambió la opinión. Las pérdidas operativas y las demandas de misiones de interdicción nocturna obligaron a reabrir la apuesta. La necesidad inmediata hizo que la Fuerza Aérea contratara una primera producción limitada. Se encargaron 39 ejemplares de la versión A-37A, una hornada pensada para probar el concepto en condiciones reales antes de una posible producción masiva. Los A-37A fueron equipados con bombas ligeras y con el armamento automático ya probado en los prototipos. Su despliegue fue deliberadamente rápido. 25 de estas máquinas fueron enviadas a las zonas de guerra en cargueros estratégicos, ensambladas en pista y puestas a disposición de unidades locales para misiones de apoyo cercano y patrullaje nocturno. La llegada de aquel pequeño avión a los aeródromos del sudeste asiático
suscitó reacciones encontradas. Para algunos era una broma de mal gusto, para otros una esperanza. En las filas, el apodo cambió rápido, de Tweety Bird a Super Tweet, y entre los más irónicos se popularizó una etiqueta burlona que comparaba el aparato con juguetes de plástico. Pero la máquina empezaba a construir su reputación no por apariencia, sino por resultados. En condiciones duras, con mantenimiento simple y piezas fáciles de reemplazar, aquellos A-37A comenzaron a demostrar que un diseño modesto podía ser tremendamente efectivo cuando se adaptaba al combate real y no al concepto doctrinal perfecto del cuartel general. El despliegue inicial de los A-37A en Vietnam fue recibido con burlas en los clubs de oficiales. Los veteranos de cazas supersónicos miraban aquellos pequeños aparatos con desdén, llamándolos marauders de juguetería. Pero la guerra no tardó en acallar las risas. Lo que parecía un avión escolar disfrazado demostró ser un depredador preciso cuando descendía sobre la selva con bombas y napalm. El teniente coronel Low Weber reunió a la 604ª Escuadrilla de Comandos Aéreos en la base de Bien Hoa. Allí nació el plan denominado Operación Combat Dragon, cuyo propósito era someter al Super Tweet a la prueba de fuego más dura. Combate real en apoyo a las tropas de tierra. Desde el primer despliegue, a mediados de 1967, los pilotos comprobaron que el pequeño reactor podía volar bajo, soltar su carga con exactitud y regresar con rapidez para rearmarse. Los soldados en el suelo pronto le cogieron confianza. En plena selva, cuando los destacamentos estadounidenses quedaban cercados por las guerrillas, el sonido agudo de los Super Tweets era sinónimo de alivio. Las bombas de 500 libras caían con sorprendente precisión y el napalm barría las emboscadas enemigas. El coronel retirado Hank Hoffman relató años más tarde cómo se entrenaban para no cometer el error más común en bombardeo: soltar demasiado corto o demasiado largo sobre sus propios hombres. La técnica consistía en volar paralelo a la línea de frente, siempre desde el lado enemigo, asegurando que las explosiones quedaran donde debían. El armamento automático, sin embargo, generaba sensaciones encontradas. Los pilotos describían la ametralladora rotativa de 7.62 milímetros como una especie de manguera. Era posible guiar los disparos hasta el objetivo, pero no con la contundencia deseada. Aún así, servía para hostigar al enemigo, frenar sus movimientos y dar margen a la infantería para reorganizarse. La verdadera fuerza del Super Tweet estaba en la puntería de sus bombas y en la posibilidad de lanzar ataques de napalm de manera inmediata tras el primer golpe. Las misiones a baja cota se volvieron marca registrada. Tanto se concentraban los pilotos en los blancos que en varias ocasiones los equipos de mantenimiento encontraron hierba, ramas e incluso trozos de arbustos incrustados en el fuselaje y en las tomas de aire. Pero esa cercanía al suelo era lo que garantizaba que las municiones impactaran exactamente donde se necesitaba. La sorpresa llegó también del lado enemigo. Acostumbrados a medir sus disparos contra cazas que entraban rápidos y altos, los artilleros del Viet Cong fallaban contra los Super Tweets. Sus ráfagas solían adelantarse demasiado, calculadas para blancos más veloces. El capitán Ollie Mayer, con más de 300 misiones, recordaba cómo los trazadores rojos pasaban metros por delante mientras él seguía volando sereno hacia el objetivo. El tamaño reducido del avión, lejos de ser una desventaja, se convirtió en virtud. Los Super Tweets despegaban con un ángulo tan pronunciado que a menudo alcanzaban 1000 pies de altura antes de la cabecera de la pista, lo que dificultaba a los francotiradores infiltrados ajustar su puntería. Además, podían operar en aeródromos secundarios, cercanos al frente, garantizando un ciclo de ataque mucho más rápido que el de otros aparatos. El éxito de la operación Combat Dragon fue rotundo. En apenas 5 meses, aquellos pequeños reactores realizaron miles de salidas, lanzaron decenas de miles de bombas y, lo más importante, no provocaron bajas entre sus propias tropas. La reputación del Super Tweet estaba consolidada, de juguete ridículo a aliado indispensable en el campo de batalla. Y con esa fama empezaba una nueva etapa, la de la modernización hacia una versión aún más poderosa.
El eco de la Operación Combat Dragon había demostrado que el concepto funcionaba. Pero en los hangares de Cessna nadie se conformaba. El A-37A era apenas un primer paso. La guerra seguía intensificándose y el Pentágono exigía una versión más robusta, con motores aún más potentes, mayor autonomía y capacidad de sobrevivir en misiones más largas. Así nació el A-37B, la evolución definitiva de aquel entrenador convertido en depredador. El cambio más notable fue la incorporación de nuevos motores J-85 de última serie, capaces de entregar más empuje y al mismo tiempo soportar mayores cargas externas. Esto permitió añadir depósitos de combustible suplementarios, aumentar la carga de bombas y mantener al avión en el aire durante mucho más tiempo. Por primera vez, los Super Twits modernizados pudieron incorporar sondas para reabastecimiento en vuelo, lo que multiplicaba sus posibilidades de acción en campañas de desgaste. La estructura también se reforzó. Se añadieron blindajes ligeros alrededor de la cabina y de los sistemas más vulnerables, lo que incrementaba la supervivencia ante impactos de armas ligeras. El tren de aterrizaje recibió mejoras adicionales para soportar aterrizajes bruscos en pistas improvisadas. En las alas, los puntos de anclaje podían ahora sostener combinaciones más variadas, desde bombas de 500 libras hasta lanzacohetes múltiples y tanques incendiarios de napalm. En total, el A-37B podía cargar más de 2.000 kilos de armamento, una cifra impresionante para una máquina de su tamaño. La producción alcanzó un ritmo vertiginoso. Para septiembre de 1967 ya se habían fabricado más de 570 aparatos, de los cuales más de 250 fueron entregados directamente a la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. Era un gesto político y estratégico: entrenar a los pilotos locales para que ellos mismos defendieran su territorio con un avión sencillo de manejar y mantener. En combate, el A-37B se convirtió en un socio inseparable de la infantería. Sus bombas Mark 82 de 500 libras y los contenedores de napalm eran lanzados con una precisión que pocos aparatos podían igualar. Los ataques solían seguir una coreografía mortal. Primero una ráfaga de cohetes para desorganizar al enemigo, luego la descarga de bombas y finalmente la pasada con napalm para aniquilar posiciones. La capacidad de repetir la secuencia varias veces en un mismo día, gracias a la facilidad de rearmado, convirtió al Super Twit en un recurso táctico de gran valor. La peculiaridad de volar más lento que los cazas de escolta seguía siendo una ventaja inesperada. Los artilleros enemigos, entrenados para disparar adelantando a aviones que cruzaban velozmente el cielo, desperdiciaban munición contra los Super Twits. Los proyectiles pasaban muy por delante, mientras el pequeño reactor seguía imperturbable hacia su blanco. En palabras del capitán Ollie Meyer, ellos seguían disparando como si fuéramos un F-104, y se sorprendían al ver que nuestro avión todavía estaba allí, más cerca que nunca. Para las tropas en tierra, la llegada de los Super Twits era un espectáculo de confianza. A diferencia de otros cazas, que necesitaban coordinar complejas maniobras, el A-37B podía estar en el aire desde pistas cercanas en cuestión de minutos. El ciclo entre despegue, ataque y regreso era tan corto que los soldados sabían que podían contar con apoyo casi inmediato. Esa rapidez de respuesta salvó incontables posiciones que de otro modo habrían caído bajo los ataques del Vietcong. Al final de 1967, la Operación Combat Dragon había concluido con un balance contundente. Decenas de miles de bombas lanzadas, miles de salidas exitosas y una tasa de supervivencia muy superior a lo esperado. La reputación del Super Twit ya no se discutía. Lo que quedaba era consolidar su presencia y ampliar su radio de acción. El A-37B se convirtió así en un emblema de la guerra aérea táctica en el sudeste asiático. Su fama de máquina resistente, precisa y simple de mantener, lo hizo indispensable no solo para Estados Unidos, sino también para sus aliados regionales. Mientras en los despachos de Washington se seguían soñando cazas futuristas, en las pistas de tierra roja del Mekong eran los pequeños Super Twits los que sostenían la línea del frente. Cuando los helicópteros de evacuación despegaron de la embajada estadounidense en Saigón
En la primavera de 1975 no solo terminó una guerra, también comenzó una segunda vida para decenas de A-37 que habían combatido bajo la bandera de Vietnam del Sur. Al caer el régimen aliado de Washington, casi 200 aeronaves fueron capturadas intactas por las fuerzas del norte. La imagen era insólita. Aquellos pequeños reactores, símbolo del apoyo estadounidense, pasaron a alinearse bajo la estrella roja. Los nuevos dueños no tardaron en aprovecharlos. Una parte significativa de los aparatos fue trasladada a bases seguras y estudiada con detenimiento. La Unión Soviética, interesada en cualquier material occidental, recibió varios ejemplares para su análisis. En Moscú, los ingenieros examinaron cada remache, cada componente de motor, buscando entender cómo un avión tan ligero podía ofrecer tanto rendimiento. Para los estrategas soviéticos, acostumbrados a máquinas más pesadas y de diseño complejo, el Super Tweed era la prueba de que la simplicidad podía convertirse en ventaja táctica. El resto de los aparatos fue integrado en la Fuerza Aérea Popular de Vietnam. En manos de los pilotos del norte, los A-37 adquirieron un protagonismo inesperado. Durante la invasión a Camboya y más tarde en los enfrentamientos con China en 1979, aquellos aviones demostraron que aún podían golpear con precisión. Irónicamente, el mismo modelo que había sido diseñado para frenar al comunismo terminó sirviendo como herramienta de expansión para regímenes aliados de la URSS. Pero el destino del Super Tweed no se limitó a Asia. Al retirarse de Vietnam, Estados Unidos conservó un número considerable de ejemplares que no habían caído en manos enemigas. Muchos fueron entregados a la Guardia Nacional Aérea, donde se utilizaron como aviones de entrenamiento avanzado y como plataformas de apoyo en ejercicios. Su mantenimiento barato y su capacidad para operar en pistas secundarias lo convirtieron en una herramienta ideal para fuerzas con presupuestos limitados. La verdadera expansión llegó en América Latina. Washington, temeroso de que el continente se convirtiera en el próximo campo de batalla ideológico, comenzó a transferir A-37 a países aliados. En El Salvador, por ejemplo, el pequeño reactor se convirtió en protagonista de una guerra civil que se prolongó durante toda la década de 1980. Los Super Tweeds bombardearon posiciones guerrilleras en la selva, apoyaron ofensivas terrestres y, sobre todo, ofrecieron a un país con recursos escasos un medio aéreo de ataque efectivo. En Guatemala, Honduras y Perú se repitió la historia. Allí, el A-37 fue empleado tanto contra insurgencias internas como en operaciones de interdicción contra el narcotráfico. Su tamaño compacto y su bajo costo de operación permitieron mantenerlo en vuelo incluso con economías frágiles. En Colombia, estas aeronaves fueron empleadas en campañas contra carteles de la droga, lanzando ataques directos contra laboratorios ocultos en la selva y pistas clandestinas. Para muchos de estos países, el Super Tweed fue la primera experiencia con un reactor de ataque moderno, una herramienta que cambió la forma de planear operaciones militares. A medida que pasaban los años, la longevidad del modelo sorprendió incluso a sus creadores. Mientras cazas supersónicos quedaban obsoletos tras una década de servicio, los A-37 seguían operativos, reparados una y otra vez en hangares improvisados, adaptados a cada contexto. Su simplicidad era su pasaporte a la supervivencia. No requerían sistemas sofisticados ni una cadena logística compleja. Bastaba combustible, munición y un equipo de mecánicos con herramientas básicas para devolverlos al combate. Con el tiempo, varios ejemplares encontraron destino más pacífico. Museos de aviación en América y Europa comenzaron a exhibirlos como reliquias de la Guerra Fría. En países hispanohablantes como El Salvador o Perú, se erigieron exposiciones permanentes, donde los visitantes pueden ver de cerca al avión que alguna vez fue el eje de sus conflictos internos. Incluso en los Estados Unidos, uno de los prototipos iniciales que había sido relegado al museo antes de que estallara el conflicto, se convirtió en pieza de orgullo nacional, recordando la audacia de convertir un entrenador escolar en un arma de guerra. El Super Tweed nunca pretendió ser un gigante tecnológico ni un caza invencible. Su legado radica en haber demostrado que la guerra no siempre se gana con la máquina más avanzada,
sino con la más adecuada para el terreno y la misión. Soldados, pilotos y mecánicos lo recordaron con cariño porque cumplía con la premisa más básica y al mismo tiempo más importante: mantenerlo simple, mantenerlo eficaz. Así, entre junglas asiáticas y montañas latinoamericanas, entre emboscadas comunistas y batallas contra narcotraficantes, el pequeño dragón de Cessna se labró una reputación que pocos habrían imaginado cuando nació como un simple entrenador con un chillido agudo. Y aunque su rugido fue breve comparado con el de otros gigantes de acero, cada vez que un super tuit despegaba de una pista de tierra para volver a entrar en combate, escribía una página inolvidable de la historia aérea del siglo XX.